Bueno, buenos días queridos estudiantes, mi nombre es Juan Camilo Amaya, profesor de aptitud matemática y hoy vamos a resolver, naturalmente, la clase de aptitudes matemáticas, el taller número 6 de geometría. Entonces, empecemos. Nuestra primera pregunta nos dice, el área de la parte sombreada de la figura con respecto al área total corresponde a, y nos dan cuatro posibles respuestas. Bueno, el área sombreada de la figura es un poquito como yo la dibujé aquí. En realidad es un rectángulo, sin embargo, eso pues no tiene ninguna relevancia para el ejercicio. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Primero tenemos que analizar qué es exactamente lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es hallar respecto al área total, a qué equivale cada una de estas áreas sombreadas. Bueno, todas las áreas sombreadas, ¿a qué equivale esto respecto al total? Sabemos que el área total es todo esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos segmentar toda esta área. Es decir, si nosotros dividiéramos este cuadrado en cuatro cuadraditos más chiquitos, obtendríamos algo como esto. ¿Listo? Entonces, esta imagen de aquí representa, por ejemplo, este cuadradito chiquito de aquí. Sabemos que cada cuadrado chiquito, cada partecita de esta se equivale a un cuarto del cuadrado, es decir, a dividir el cuadrado entre 4. Ahora, el área sombreada de cada cuadrito chiquitico representa la mitad de este. Entonces, de un cuarto que representa esto, vamos a sacar la mitad. La mitad de un cuarto equivale a un octavo. ¿Listo? Ya tenemos entonces el valor del área sombreada, pero de solo una. ¿Cómo vamos a hallar el valor del resto de áreas sombreadas? Vamos a ver cuántas áreas sombreadas hay respecto a los cuadritos chiquitos. Vemos que hay 1, 2 y 3. Por lo tanto, tenemos que este 1/8 que tenemos lo vamos a sumar 3 veces. Es decir, lo vamos a multiplicar por 3, obteniendo entonces que el área sombreada de este cuadrado es de 3/8, siendo la respuesta correcta la B. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el lado de un cuadrado cuya área es 4 veces la del otro cuadrado de largo igual a 10 centímetros? ¿De lado igual a 10 centímetros? Bueno, ustedes podrán decir que esta pregunta es un poco confusa y pues sí, la verdad lo es. Sin embargo, es solo cuestión de leer. ¿Qué nos piden? Sabemos que hay un cuadrado y el área de ese cuadrado es 4 veces más grande que la de otro cuadrado. Y sabemos que ese cuadrado más chiquito, que aquí dibujé como un cuadrado realmente muy chiquito, tiene de lado 10 centímetros. ¿Qué significa eso? Que con 10 centímetros esta área es 4 veces menor que la del otro cuadrado y necesitamos saber cuánto mide el lado del otro cuadrado. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es saber exactamente cuántas son las áreas que necesitamos hallar. Sabemos que el área de un cuadrado equivale a coger un lado y elevarlo al cuadrado. ¿Cómo sabemos esto? Porque un cuadrado siempre tiene todos los lados iguales. Es decir, un lado por un lado equivale a toda el área de mi figura. Entonces, reconociendo esto aquí, sabemos entonces que 10, que es el lado del cuadrado, elevado al cuadrado me va a dar 100 centímetros cuadrados, que sería el área del cuadrado chiquito. Ahora, ¿cómo sabemos el área del otro cuadrado? Simple, nos dicen que es 4 veces mayor. Es decir, multiplicándola por 4, obtenemos que L al cuadrado es igual a 400 centímetros cuadrados. Aquí simplemente despejamos L sacando raíz a ambos lados y obtenemos que L es igual a 20 centímetros, siendo la respuesta correcta la A. La siguiente pregunta nos dice, sean B1 y B2 los volúmenes de dos esferas, si el radio de la primera esfera es igual a la mitad del radio de la segunda, la razón entre sus volúmenes es B1 sobre B2. Bueno, esta pregunta puede sonar un poco confusa, pero vamos a analizarla paso por paso. Nos dicen que tenemos dos esferas. A la primera corresponde un volumen 1 y a la segunda corresponde un volumen 2. El radio de la primera esfera, es decir, el radio 1, que está asociado al volumen 1, es la mitad del radio de la segunda, que es decir, que el radio de la segunda es el que corresponde al volumen 2. Esto lo podemos traducir como que el radio 1 es igual a la mitad del segundo, es decir, cogemos el segundo y lo dividimos entre 2, que eso representa la mitad. ¿Listo? Entonces, para resolver eso,
vemos que el volumen de una esfera es igual a 4/3 por pi por el radio al cubo. Entonces, sabemos que el volumen de la esfera 1 va a ser igual a esta fórmula, pero en vez de un radio normal va a ser el radio que corresponde a la primera esfera, es decir, el radio 1. Y para la segunda esfera va a ser lo mismo. Vamos a tener la misma fórmula, pero en vez del radio que aquí no tiene ningún nombre, aquí le vamos a colocar radio 2 elevado al cubo. Entonces, nuestra identidad de que radio 1 es igual a radio 2 dividido entre 2 la vamos a meter dentro de la fórmula del volumen 1. Entonces, 4/3 por pi por R2 sobre 2 al cubo nos va a ser igual a 4/3 por pi, pero ya elevado al R2 al cubo, y el 2 que estaba dividiendo se va a elevar al cubo también, convirtiéndose en un 8. Simplificamos esto y vamos a tener que 1/6 de pi por R2 al cubo va a ser igual a mi volumen 1. Ahora ya podemos operar el volumen 1 entre el volumen 2, que es lo que nos pide el ejercicio. Nos piden que dividamos el volumen 1 en el volumen 2. Y si hacemos esa operación, que va a equivaler a coger 1/6 que nos dio el volumen 1 de pi por R2 al cubo, y lo dividimos entre 4/3 de pi por R2 al cubo también. Términos semejantes se simplifican, se van pi, se van R al cubo y quedará 1/6 sobre 4/3. Si simplificamos esto obtendremos 3 sobre 24, que es lo mismo que 1/8, siendo la respuesta correcta la C. Vamos ahora con el punto número 4. El punto número 4 es algo capcioso y tiene distintas formas de solucionarse. No obstante, vamos a ser lo más rápidos posibles con este punto. Nos dicen que las dimensiones de un rectángulo que tiene 12 centímetros de cuadrado de área y 16 centímetros de perímetro son. Cada una de las respuestas tiene dos opciones. Obviamente, cada una de esas opciones corresponde a uno de los lados del rectángulo. Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura y su perímetro es coger 2 veces la base, sumarla 2 veces la altura. ¿Qué supone esto? Supone que ya sabemos que 12 centímetros es el área, es decir, B por H es igual a 12. Y sabemos que, bueno, simplificando la ecuación, 2 veces B más H es igual a 16 centímetros, que es el perímetro. Para encontrar el valor aquí, simplemente podemos reemplazar los valores que nos dan las posibles respuestas en alguna de las dos fórmulas. Yo los voy a reemplazar en la fórmula del área. 12 por 4 no es igual a 12. 3 por 1 tampoco es igual a 12. 6 por 2 sí es igual a 12, por lo tanto queda como posible candidato. Y 12 por 16 no es igual a 12. Por lo tanto, la C es la única que cumple las condiciones para que el área sea de 12 centímetros. Vamos a evaluar esa misma área ahora en el perímetro. Entonces, si sumo 6 más 2 me da 8 y 8 por 2, 16. Se cumple también para el perímetro. Entonces la respuesta correcta va a ser la C. Para el punto 5 y 6 vamos a tener un poco más de cautela. El punto 5 y 6 son algo complicados porque requieren interpretación. No obstante, prácticamente son el mismo punto. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el cuadrado que nos indica. En esta imagen intenté dibujar un poco tal cuadrado. Vemos un cuadrado que tiene un área sombreada que está entre dos aparentes semicírculos. Entonces, cuando nos piden hallar el área sombreada, ¿cómo tenemos que razonar? Lógicamente, de esta área sombreada no podemos sacar ninguna figura geométrica de la cual podamos nosotros tener una fórmula de un área o algo que nos lleve al resultado. Por lo tanto, nos tocará jugar con lo de afuera de la figura geométrica. Es decir, ¿qué tal si nosotros cogemos este cuadrado, le restamos este círculo y este círculo? Tendremos el área sombreada. Eso es lo que procederemos a hacer. Sabemos que el área sombreada, que escribiré como área S, es igual al área del cuadrado, que escribiré como área C, menos el área de los semicírculos, que escribiré como área O. ¿Listo? Entonces, la solución es muy simple. Encontramos área C y área O y listo, terminamos. Bueno, la cuestión no está sencilla. Vamos a ver por qué. Primero tenemos que denotar los lados.
La pregunta 5 nos dicen que el lado es 10 y en la pregunta 6 nos dicen que el lado es, bueno, 6. Nosotros, para hacer un solo ejercicio, vamos a escribir eso como si fuera un lado L, un lado cualquiera. No importa qué valor tome, nos va a dar lo mismo. Teniendo nuestro lado L, tenemos que hallar primero el área al cuadrado. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Simple. El área de un cuadrado siempre es igual al lado por el lado, es decir, su lado al cuadrado. Bien, ya tenemos la mitad del ejercicio. Ahora vamos con el área de los círculos. Bien, aquí entra el problema. Primero que todo, vean que esto no es un círculo completo. Si acaso es la mitad de un círculo, que tampoco lo es. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, muy simple, les voy a explicar. Sabemos que el radio que va a ir del vértice de aquí, que sería, digamos, uno de los vértices del cuadrado, va de este punto de aquí a la mitad de la diagonal del cuadrado. Es decir, R, lo denotamos como el radio del cuadrado, es igual a la mitad de la diagonal del cuadrado, que vamos a denotar como, esto es la mitad, no, perdón, la mitad de la diagonal, que es d dividido 2. A lo que vamos a denotar, pues, que d va a ser todo esto. Pero, ¿cómo sabemos nosotros el valor de d? Simple. Podemos utilizar la propiedad pitagórica. Sabemos que esto de aquí es de tamaño L y esto de aquí, esto de aquí también lo es. ¿Cuánto será entonces el tamaño de esto de aquí? Utilicémoslos como si fuera un triángulo. El lado D es la hipotenusa y los lados de aquí son los catetos. Entonces, sabemos que D al cuadrado es igual al lado al cuadrado más lado al cuadrado. Es decir, D al cuadrado es igual a 2 veces L al cuadrado, o D es igual a la raíz de 2 por L. Bien, sabemos que R es igual al D dividido entre 2. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues simple, dividimos esto entre 2. Sabemos que R es igual a la raíz de 2 por L dividido entre 2. Listo. Ya tenemos entonces, por un lado, el tamaño de R. Ahora vamos a evaluar el tamaño del área de los círculos. Para eso vamos a hacer un circulito chiquitico aquí. Bueno, este circulito, ¿con qué fin lo hice? Bueno, con el fin de ejemplificar cómo vamos a trabajar con estas áreas. Nos damos cuenta de que no sabemos a qué corresponde cada una de estas. Sin embargo, sí sabemos que siempre en los vértices de un cuadrado los ángulos son 90, 90, 90. Entonces, si partimos en dos, bueno, no es necesario partirlo. Sabemos que tenemos que buscar en este círculo donde estén los 90 grados. Es decir, si tomamos este círculo, encontramos aquí 90 grados. Estos dos sectores de este círculo van a ser lo mismo que esto de aquí. ¿Por qué? Porque hay 90 grados entre un radio y otro. Entonces, para hallar el valor del área de estos dos círculos, pues tenemos que hallar el valor de esta área dentro de mi círculo. ¿Cómo haremos eso? Sabemos que el área de un cuadrado de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. ¿No? No obstante, vemos que no vamos a usar todo nuestro círculo. Solo vamos a usar este sector de aquí. Estas dos cositas de aquí. Entonces estaremos usando, podemos dividir este círculo en 1, 2, es decir, 4 partes. Cada partecita de estas, si la multiplicamos por 4, equivaldrá a un círculo. Entonces, en vez de utilizar toda el área del círculo, realmente lo que estamos buscando es solo un cuarto del círculo. Veamos entonces. Esta área la vamos a dividir en 4. Ahora, reemplacemos R2, R al cuadrado, por lo que hallamos en la primera ecuación. Es decir, pi de raíz de 2 sobre 2 por L, todo esto al cuadrado dividido entre 4. O lo que es igual, pi, evaluamos lo de adentro, raíz con 2 se va, queda 2
2 al cuadrado es igual a 4 y L queda al cuadrado, todo dividido entre 4. O lo que es igual, pi, se simplifican estos dos, se simplifican estos dos, o sea, 1/2 de L al cuadrado, todo dividido entre 4. Operamos entonces, 4 por 2, 8, y nos da que 1/8, se me va a caer el cuaderno, 1/8 de pi por L al cuadrado equivale al área de este círculo. Sabemos que tenemos dos de estos círculos. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar por 2. Ahora nos va a dar que el área que estábamos buscando, el área círculo, va a ser igual a coger 1/8 de pi por L al cuadrado y multiplicarlo por 2. O lo que es igual, 1/4 de pi por L al cuadrado. Entonces, aplicando nuestra fórmula inicial, que era que el área sombreada es igual al área cuadrado menos área círculo, tenemos que área cuadrado es igual a L al cuadrado y área círculo es igual a 1/4 de pi por L al cuadrado. Siendo este entonces nuestro resultado final. En la 5 nos dicen que L es igual a 10. Reemplazamos 10 al cuadrado menos 10 al cuadrado dividido entre 4 por pi, o lo que es igual a 100 menos 100 dividido entre 4, que es igual a 25 por pi. ¿Qué tenemos entonces? Que la respuesta correcta para el punto 5 es la A. Ahora, para el punto 6. Pues para el punto 6 el lado del cuadrado es 6, por lo tanto nuevamente reemplazamos. Es decir, la respuesta correcta en este caso era la B. Bien, el punto número 7 es muy similar al punto que anteriormente hemos desarrollado, por eso va a ser mucho más fácil terminarlo. Entonces, empecemos. Tenemos que nos dice, el triángulo ABC, perdón, no colocar aquí, voy a colocarlo aleatoriamente, no sé si así está en el triángulo de verdad, no importa la verdad. El triángulo ABC es equilátero con lado 12, siendo los puntos P, M y N puntos medios de los lados. El área de la figura sombreada vale. Bien. Este punto tiene, digamos, varias estampitas, pero vamos a ir paso por paso. Empecemos. Lo primero que nos dicen es que el lado de este triángulo mide 12. Es decir, ya sabemos prácticamente todo lo que refiere a la longitud de las dimensiones del triángulo. Entonces, nos piden hallar el valor de este triangulito chiquito aquí que está en medio de 3 círculos. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Exactamente igual a como lo solucionamos arriba. Tenemos que tomar el área de este triángulo y restarle el área de cada uno de estos círculos. Ahora, ¿cuál es el área de cada uno de estos círculos? Muy bien. Primero tenemos que ver una propiedad muy importante del triángulo equilátero sin la que esto no podría funcionar. Esa propiedad es que dentro de un triángulo equilátero todos los ángulos son iguales y todos los ángulos son 60. Es decir, esto aquí es 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Qué podemos hacer con esto? La verdad, muchas cosas. Al igual que como hicimos arriba, vamos a dividir en sectores de 60 grados el círculo. ¿Cómo haremos eso? Pues aquí yo lo dividí en sectores de 30 grados para más simplicidad. Es decir, dos cositos de estos equivalen a una de estas cositas. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto de un círculo es esto? Pues son 3 de estas cositas. Es decir, 1, 2, 3. Toda esta área equivale a estos 3. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la mitad de un círculo aquí. Tenemos que hallar la área de este círculo dividido entre 2, que es la mitad, y eso restárselo al área del triángulo. Bien, primero tenemos que hallar para el círculo su radio. ¿Cuál es el radio de este círculo? Pues bien, es el punto que va de este vértice aquí. No sabemos este punto exactamente qué es, pero sí sabemos que el radio cumple una propiedad, y es que es la distancia del vértice a cualquier otro punto, es decir, de aquí a aquí también, al punto M. Este punto M, la distancia entre esto y esto, sabemos que es la mitad del lado del triángulo, es decir, la mitad de 12, es decir, 6.
Entonces, el área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Pero el radio ya vimos que era 6. Entonces, esta área va a ser igual a 36 pi. Listo, ya tenemos el área del círculo. Ahora hallemos el área del triángulo equilátero. ¿Cómo hallamos esa área? Bien, pues hallamos base, multiplicamos por altura y todo esto va a ser igual al área de este triángulo. Entonces, sabemos que la base mide 12. Pero, ¿y la altura? Simple. La altura, vemos, si tapamos uno de los lados, va a ser equivalente a un cateto de un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, entonces, va a tener de hipotenusa todo este lado que es 12 y de cateto adyacente la mitad de este lado, es decir, 6. Tendríamos entonces que altura, que vamos a denotar como h al cuadrado, va a ser igual a 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Operando esto sabemos que 12 al cuadrado es igual a 144 menos 6 al cuadrado que es 36 y le sacamos raíz, es decir, la altura es igual a raíz de 108. Bien, para hallar entonces la verdadera área de este triángulo, pues vamos a coger base por altura. Es decir, área del triángulo va a ser igual a base, que es 12, por la altura, que es raíz de 108. Y a esto le vamos a restar 36 pi, que fue lo que hallamos anteriormente. Entonces tenemos que el área de lo sombreado es igual a 36 pi, perdón, a 12 por raíz de 108 menos 36 pi. Aquí entramos en un conflicto porque realmente este número no se parece absolutamente nada a estos que vemos aquí. Sin embargo, podemos aproximarnos. ¿Cómo? Juguemos con esta ecuación. Empecemos. Podemos sacar factor común de 12, es decir, 12 factor común de raíz de 108, bueno, área sombreada igual, menos 36 dividido entre 12, que es 3 pi. Entonces sabemos que multiplicando 12 por el valor que de aquí, nos va a dar el resultado. No conocemos el valor porque raíz de 108 y 3 por pi realmente son números que no sabemos qué valor tienen. Sin embargo, podemos aproximarnos. La raíz de 100 es menor a la raíz de 108, porque 108 es mayor, pero 108 es menor a la raíz de 110. Es decir, que 10 es menor a la raíz de 108. No obstante, 108, raíz de 108 es menor que 11. 10 entonces es un número, raíz de 108 es un número entre 10 y 11. ¿Cuánto es 3pi? 3pi va a ser un número, pues pi es 3,14, 15, bueno, todos los números que siguen de ahí en adelante. Por lo tanto va a ser aproximadamente entre 10 o 9 o 11, no sabemos. Sin embargo, sabemos que se encuentran entre esos números. Si sabemos que 108 está entre 10 y 11 y este también está en números muy cercanos entre 10 y 11, pues el resultado de esto va a ser un número muy chiquito. Y si lo multiplicamos por 12, pues no va a ser un número grande. Veamos los resultados. Tenemos 5,76, 50,8, 175,48, 119,4. Estos tres números son demasiado grandes para estar cerca de este número aquí. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la A. Si lo hacemos en una calculadora, nos debe dar exactamente esto. No obstante, pues sabemos que en el IFES no hay calculadora. Entonces es mejor hacerlo a manito. Nos piden hallar el perímetro de un cuadrado de 81 centímetros cuadrados de área. Aquí aplicamos lo mismo. Sabemos que 81 centímetros cuadrados es igual al área. ¿Cuánto es el área de un cuadrado? L al cuadrado. Entonces, L va a ser igual a la raíz de 81. ¿Cuánto? 9 centímetros. Siendo L 9 centímetros, ¿cuánto es el perímetro? Pues el perímetro es coger y multiplicar 4 por los lados. 9 por 4,
36 centímetros. La respuesta correcta aquí es la D. Bien, el punto 9 nos pide que cojamos dos esferas de metal, la primera de radio A y la segunda de radio 2A, y fundirlas entre sí para hacer una esfera más grande. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el contenido de una de las esferas? Su volumen. Entonces, vamos a hallar el volumen de la esfera 1. Sabemos que el radio es igual a A, por lo tanto, en vez de R escribimos A y ya tenemos nuestra solución. Para el del volumen 2 pasa algo similar. Hacemos la ecuación y nos da, esta ecuación pues naturalmente corresponde a la del volumen del cubo, de la esfera. En la segunda reemplazamos lo mismo, tenemos 2a, es decir, 2 a la 3, que es 8 por a al cubo. Esto nos da igual a 32, que es 8 por 4, dividido entre 3 por a al cubo por pi. ¿Qué debemos hacer? Debemos sumar estas dos. Entonces, B1 más B2 va a ser igual a una BT. Esta BT va a ser la esfera grande que vamos a encontrar. Entonces, el tamaño de esa esfera grande será igual a coger 4 tercios de pi por a al cubo y sumarle 32 tercios de pi por a al cubo. Siendo el mismo denominador, simplemente sumamos los numeradores. Esto nos da 36 pi por a al cubo dividido todo entre 3. Esta va a ser entonces el área de nuestro, el volumen de nuestra gran esfera. 36 dividido 3, podemos realizar la operación. Esto nos da igual a 12. 12 pi por a al cubo. Esta va a ser el área de nuestra esfera más grande. ¿Cómo vamos a hacer para hallar a partir de aquí nuestro radio? Simplemente vamos a reescribir la fórmula normal. Y es que 4 tercios de pi por radio al cubo. Y sabemos que este volumen es igual, en el caso de la esfera que estamos analizando, a 12 pi por a al cubo. Entonces, bueno, empezamos a despejar. Pasamos el 4 a dividir y el 3 a multiplicar. El 4 a dividir, 12 dividido 4 nos va a dar 3. Primero simplifiquemos semejantes, saquemos a pi de un solo para no tener problemas con él más adelante. Pasamos 3 a multiplicar y 4 a dividir. Primero dividamos, 12 dividido entre 4 nos va a dar 3. Y si pasamos a multiplicar 3, pues tendremos 3 por 3. Es decir, r al cubo es igual a 9 por a al cubo. Es decir, r sacando raíz tercera a estos dos es igual a la raíz tercera de 9 por a. La respuesta entonces va a ser la D. Listo. Ahora vamos a proseguir con los siguientes puntos. Sigue el punto número 10. El punto número 10 dice lo siguiente. El área de un cuadrado cuya diagonal es 6 por raíz de 2 es... Bien, esta pregunta es más o menos sencilla. Nos dan la diagonal del cuadrado, que es 6 por raíz de 2, y nos piden hallar el área, es decir, nos piden hallar el al cuadrado. ¿Cuánto es? Bien, no obstante, también sabemos nosotros que nuestra diagonal podríamos clasificarla, si partimos esto a la mitad, como en un triángulo rectángulo. Es decir, que este 6 raíz de 2 va a ser al cuadrado una hipotenusa y los catetos van a ser l al cuadrado más l al cuadrado. Operamos esto, tendremos que 2l al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado, que es 36, por 2. Pasamos este 2 a dividir. L al cuadrado es 36. L al cuadrado es lo que necesitamos. L al cuadrado es igual a 36, por lo tanto, el área de un cuadrado cuya diagonal es 6 raíz de 2 es 36. Y listo. Ahora pasaremos al último punto. El último punto dice,
Dentro de una caja cúbica, cuyo volumen es de 27 centímetros cúbicos, se coloca una pelota que toca cada una de las caras en su punto medio. El volumen de la pelota es... Bien. ¿Qué tenemos que hallar? Simple. Tenemos un cubo, que es L al cubo, cuyo volumen es L al cubo, y una esfera, cuyo volumen es 4/3 de pi por R al cubo. Sabemos que viendo frontalmente, es decir, bien, esta imagen es como si estuviéramos nuestro cubo así de frente. Es como ver un cuadrado y dentro ver un círculo. ¿Listo? Así vamos a hacer más fácil, digamos, modelar este ejercicio. Sabemos que el volumen de la caja, es decir, L al cubo es igual a 27 centímetros al cubo. Ahora, si vemos nuestra caja frontalmente, para que la pelota sea totalmente redonda y cada uno de sus puntos, y cada uno, digamos, del punto medio del cubo la toque, pues el radio debe estar en el centro del cuadrado, ¿no? Por lo tanto, desde el punto más abajito hasta el centro del círculo, vamos a tener la mitad de un lado. ¿Esto qué quiere decir? Que R va a ser igual a L medios. Pues R es el punto medio a cualquiera de los otros puntos de la circunferencia. Entonces, para hallar R, entonces tendremos que hallar, bueno, para hallar el volumen tendremos que hallar R. Y para hallar R tendremos que hallar L. ¿L dónde está? Simple. Nuestro volumen del cubo sabemos que es 27 centímetros cuadrados. Entonces, si sacamos raíz tercera a cada lado, tendremos que la raíz tercera de 27 es igual a 3 centímetros. Siendo L, R igual a L dividido entre 2, pues va a ser igual a 3 dividido entre 2. Simplemente reemplazando en el volumen de la esfera, obtendremos que 4/3 de pi por 3 medios al cubo va a ser igual al volumen que necesitamos. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a empezar a operar. 4/3 de pi por 3 a la 3 que es 27 dividido entre 2 a la 2 que es 4. O en otro sentido, simplificamos a 2 a la 3 que es 8, perdón. Simplificamos 4 con 8 nos da 1 medio. Simplificamos 3 con 27 que nos da 9 y queda pi. Es decir, 9 medios de pi, siendo la respuesta correcta la B.